un sesgo bien grande en el que muchos o casi todos pensamos que entrevistamos bien, pero casi siempre estamos entrevistando con sesgos. Es impresionante cómo muchas veces son 10 vendedores, 8 de ellos tienen el mismo perfil. Es decir, que quienes los seleccionaron tienen un sesgo que además no han validado nunca. Brutal. Y entonces contratan a la misma persona 10 veces. Otra cosa que yo me he cachado ahora que trato de ser mucho más consciente a la hora de entrevistar es que mi humor impacta en mi percepción del candidato. Y a mí me han tocado respuestas en las que me dicen, no, es que logré tal cosa y fue por la tenacidad porque trabajé toda la noche. Entonces dices, ya, no. No manches, no es tenacidad, eso es cumplir con tu chamba, güey. Brian Chesky, que fue cofundador y CEO de Airbnb, se dice que entrevistó personalmente a los primeros 500 empleados de la empresa. Y que entrevistó a muchísima gente brillante y que no contrató porque no había como un cultural fit, ¿no? O sea, que no encajaban culturalmente con la empresa. Y él decía, es que si no se alinean con los 3 valores de Airbnb, que son hospitalidad, humildad y obsesión por el usuario, obsesión por el cliente, entonces no entran, punto. ¿No? Y hoy Airbnb es una de estas empresas que está muy reconocida por la gran cultura que tiene y por supuesto por el talento tan increíble que tiene. Y mucho de eso va desde la entrevista. Y yo como empresaria y como emprendedora les puedo decir que es todo un arte entrevistar bien y que, al menos a como yo la veo, parece haber un sesgo bien grande en el que muchos o casi todos pensamos que entrevistamos bien, pero casi siempre estamos entrevistando con sesgos. Y eso puede impactar mucho en el tipo de empresa que estamos construyendo y en los equipos que estamos formando. Entonces, he tenido el gran placer de ver a Rob entrevistar gente y realmente da cátedra. Entonces, me pareció que sería una gran idea el episodio de hoy dedicarlo a que este crack en entrevistar gente nos enseñe un poquito de cómo le hace, ¿no? Estos tips. Ya lo voy a platicar, pero tú tienes un feeling bien padre y una manera de ser que me parece increíble durante la entrevista y me gustaría ir extrayéndote toda esta información para darle estos tips a los founders que me parece fundamental para crear y para escalar una empresa. Ay, pues muchas gracias. Me sorprende todo lo que dices. Pero sí, creo que lo que mencionas de Airbnb y la importancia de la entrevista para asegurarte esos elementos básicos de tu empresa es fundamental. Tal vez ya lo he comentado, pero mi socio y yo, o sea, los 2 socios que más trabajamos en la empresa, todo el mundo dice que somos súper diferentes, pero así de un lado al otro del espectro, ¿no? Pero sabemos, bueno, yo al menos lo tengo claro, que lo que nos hermana súper fuerte es el interés por el bienestar del cliente. Y eso, o sea, todas las decisiones importantes nos es fácil tomarlas, no porque nos fijamos en la manera diferente de verlas de cada uno, sino porque inmediatamente sabemos que vamos a tomar decisiones enfocadas al bienestar del cliente. Y entonces, pues prácticamente si yo fuera el CEO de Airbnb y estuviera como que diciendo esto a retrospectiva, creería que en efecto, que una de las cosas que más buscamos en SalesTrend es contratar gente que esté dispuesta a ver por el cliente, ¿no? Y la verdad es que se ve, o sea, tú tienes un equipo que como cliente, porque he sido tu cliente, ahora lo vuelvo a hacer, siempre cuidan cañón, nunca, como cliente nunca te frustras, ¿no? Siempre hay una amabilidad, un sentido de como pertenencia, hasta como de comunidad que ustedes han formado. Entonces, yo lo que veo en SalesTrend es que sí hay un perfil característico, al menos los que me ha tocado conocer, y seguro, viene desde el reclutamiento. Te pregunto, ¿a ti te ha tocado reclutar a todos o cómo ha sido esta...? Prácticamente sí, a todos los he reclutado. Oye, y en esta experiencia que tienes, porque además tienes mucho background en temas de recursos humanos y eso, tú trabajando con clientes o a lo largo de tu carrera, ¿cuáles son los errores más comunes que ves a la gente que está entrevistando, sean los founders o
o quien sea. Fíjate que hay algo que además está sustentado científicamente, ¿no? A mí me gusta mucho, si estoy trabajando con clientes, cuestiones de selección y cosas de ese tipo y armando equipos comerciales, pues aplicar algunas pruebas en las que creo mucho y además porque están científicamente, digamos que validadas, ¿no? Y cuando antes de empezar la intervención de Cellstrand, evalúa todo el equipo actual, por ejemplo, es impresionante cómo muchas veces son 10 vendedores, 8 de ellos tienen el mismo perfil. Es decir, que quienes los seleccionaron tienen un sesgo que además no han validado Brutal. nunca, brutal. Y entonces contratan a la misma persona 10 veces. Claro. Ajá. Independientemente que en ese equipo haya prospectadores, hayan hunters, hayan farmers, o sea, todos están contratados con el mismo perfil. Y sí tengo la claridad de que normalmente ese perfil se parece al entrevistador. Ajá, es lo que te ¿No? iba a preguntar. Y entonces acabas entrevistándote a ti mismo y contratándote a ti mismo buscando las mismas características que tú crees que son efectivas Claro. o que correlacionan con el resultado, ¿no? Y entonces tienes o a todos súper relacionados, o sea, es decir, que a todos que están buscando la relación, o a todos que están buscando el cumplimiento con la norma, o a todos que son, pero durísimos con el resultado, pero hay una uniformidad enfermiza en los equipos muchas veces, ¿no? Eso está cañón porque, a ver, Ajá. a mí me ha pasado. De hecho, mi primera contratación fue de una niña que físicamente era parecida a mí. Estudió en la misma universidad que yo. Ajá. No necesitaba más. Exactamente. Contratada y fue un gran error. Digo, ella es muy buena y todo, pero a mí no me funcionó porque Sí. justamente, pero bueno, eso es un mal ejemplo porque ni siquiera entrevisté más gente. Ajá. Pero sí me he dado cuenta y trato de ser más consciente de ello, que cuando estoy entrevistando a alguien, como que en los primeros 2 minutos ya tomé una decisión. Y el resto de la entrevista es transaccional, para sí o para no, ¿eh? O sea, hay gente que yo desde el principio no lo voy a entrevistar, pero por educación, que eso también no sé si está bien, pero es muy, así soy yo, como que por educación digo, bueno, si la entrevista era de media hora, pues le voy a dar la media hora a este candidato, ¿no? Como para no hacerlo sentir mal, que también creo que ese es otro tema. Pero, y si sí, empiezo a hacerle pura pregunta que como que luego refuerza mi sesgo de aceptación. Entonces, lo que yo he hecho últimamente es que diseño mis entrevistas con ChatGPT. Entonces yo le digo, oye, a ver, fíjate, tú ya sabes mucho de Blue Pixel, ¿no? Por todo lo que te he contado. Este es el perfil que necesito. 1, ayúdame a validar si ese sí es el perfil que necesito. Y 2, ayúdame a diseñar, no sé, 10 preguntas guía para saber que lo estoy entrevistando. Y entonces si me pasan a 3 candidatos finalistas para que los entreviste yo, que sí ahora estoy tratando de yo entrevistar. Hubo un tiempo en el que empecé a delegar un poquito eso y ahora otra vez ya lo estoy haciendo yo. No, que todos los candidatos, así sean becarios, pasen por mí. Y entonces le digo, bueno, ahora voy a hacerle a estos 3 candidatos las mismas preguntas. Exacto. Voy a tratar con todas mis ganas de eliminar el sesgo, aunque lo sigo viendo ahí, porque hay veces que alguien te cae bien, hay veces que alguien no te cae tan bien y siento que eso impacta, pero bueno. Y voy a escribir y tomar nota de lo que me van contestando para al final poder como que comparar y ser lo más objetiva posible. Pero de verdad me doy cuenta que es difícil. Y me doy cuenta que aparte llevaba 8 años haciéndolo mal y no sé si ahorita ya lo estoy haciendo bien tampoco. Pero por eso aquí la entrevista, ¿no? ¿Tú qué consejos le darías a los entrevistadores para que no tuvieran ese sesgo? Bueno, has mencionado algunas que yo considero mejores prácticas. Por ejemplo, tener las mismas preguntas para todos es es un must, ¿no? O sea, tú debes tener las mismas preguntas para todos para que puedas comparar las mismas respuestas en todos lados. Pero al diseñar las preguntas hay 2 partes, María. Uno es, ¿qué le voy a preguntar? Y después, ¿qué quiero que me contesten o qué espero que me contesten? Porque eso es súper importante porque uno tiene que darle chance al entrevistado de equivocarse y de haber entendido mal la pregunta. Y entonces uno también tiene que estar
entrevistando desde el estómago, ¿no? O sea, sintiendo a la persona. Y entonces, si tú ves que te está contestando algo que no lo dejaría bien parado, pero puedes atribuir a que entendió mal la pregunta, tienes que volverle a hacer esa pregunta de otra manera para obtener claramente la información que quieres, ¿no? Entonces, Claro. esta pregunta quiero para validar sus conocimientos técnicos. Ah, bueno, pues entonces, oye, ¿cómo haces el proceso tal? Ah, pues lo hago por las noches. Ay, no me contestó. Entonces tienes que reformular. Oye, si tuvieras que diseñar un proceso tal, ¿cómo lo harías? Ah, lo haría con estos Hasta que pasos. obtengas tu respuesta. Palomita, ¿no? O hasta que claramente cuando te contesta, no, pues es que nunca lo he hecho. No, es que no sé cómo diseñar el proceso tal. No, entonces pues ya le pones palomita a la calidad de la respuesta que te está dando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para estarle dando pues armas al entrevistado para que te conteste lo que quieres, ¿no? Oye, ¿y te ha llegado a pasar que en reformular la pregunta por el mismo sesgo, y te lo digo porque a mí sí, acabas como que guiándolo un poquito para que el candidato que te gustó te dé la respuesta que tú querías obtener de él? Fíjate que quisiera convertirlo eso en una segunda recomendación de mejores prácticas, ¿no? Yo prácticamente no tomo una decisión durante la entrevista y por lo tanto no la espero tomar, que eso es muy Me encanta. importante. No esperes tomar la decisión durante la entrevista. Yo habitualmente voy tomando muchas notas, tengo las mismas 10 preguntas, 5, lo que sea, las tengo clasificadas en un mismo roadmap para tener el mismo ritmo de la entrevista y después analizo una por una y en forma comparativa con el resto. Y bueno, pues muchas veces me acompañan a entrevistar y muchas veces el primer comentario que hago es, oye, pues este cuate no está. Y cuando hago los reportes para entregar a los clientes, pues el comentario inicial no se parece al reporte y me dicen, ¿no? Oye, Rob, ¿no que este cuate no te gustaba? No, pues sí, no me gustó en ese momento, pero al repasar las respuestas, revisar esto, entender su pasado, verlo en cuanto a su experiencia, ver dónde valoró más él las cosas, etcétera, la verdad es que en mi tablita que siempre tengo, pues salió muy bien. Qué Y interesante. entonces no trato no trato de seleccionarlos, trato de conocerlos para después poder analizar qué tan bien y tan cerca está. Y entonces así ya no me preocupo, cuando le replanteo ya no le estoy ayudando prácticamente. Claro. Porque normalmente son preguntas que me permiten conocerlos, sobre todo, ¿no? Ok. Y tal vez voy a ser un poco redundante, porque Ajá. yo creo que la respuesta va a ser similar. Pero otra cosa que yo me he cachado ahora que trato de ser mucho más consciente a la hora de entrevistar es que mi humor impacta en mi percepción del candidato. Ah, vale. Entonces, si tengo hambre y estoy haciendo esta entrevista quizá cuando ya tocaba la hora de la comida, pero me acaban de poner una junta después de la entrevista y entonces ya no voy a poder comer y me enteré de eso antes de la entrevista, llego como de, ¿no? Con una frustración, como con un mal humor, como dice, güey, mejor que ya se acabe rápido la entrevista para ver si en esos 5 minutos puedo comer, no sé, ¿no? Ajá. Y luego me doy cuenta que eso también impacta en la percepción del candidato, Sí. ¿no? Entonces, o sea, entiendo que eres muy objetivo, ¿no? Y que con esta tablita te ayudas mucho, pero aún así, ¿te has cachado a ti mismo teniendo este tipo de sesgos? O sea, sí, bueno, más bien no, pero bueno, pues por ejemplo, en el libro de Pensar rápido, pensar despacio de Hackemann, pues él hace, entre muchos de sus estudios, un estudio de el tipo de sentencias que hacían los juzgados cuando analizaban los casos antes de comer y después de comer, ¿no? Y cuando los analizaban antes de comer, que ya no tenían azúcar en el cerebro, los resultados eran normalmente, o sea, había más sentencias y más duraderas las sentencias cuando Sí, qué duro. analizaban los juicios. Después. O sea, sí, cuando los hacían con el estómago vacío eran más Eso está benevolentes. cañoncísimo. Entonces, la verdad es que no me había fijado o no me he puesto a observarme para que pase eso, pero te lo puedo decir de saque. O sea, Seguro sí. seguro sí. Y trata tú, entonces, como recomendación, de
poner entrevistas cuando tengas un horario en el que tengas buenas Claro, que condiciones. no te vaya a suceder eso. Sí, por exacto. supuesto. Ajá. Sí, eso está, Sí, está eso muy está cañón. impresionante. Sí, está muy feo. Oye, Ajá. y ya desviándome un poco del tema, pero Ajá. hablando de esto que nos acabas de platicar, Ajá. ¿cambiaron algo en el sistema de justicia a partir de ese finding? Ay, no recuerdo. No recuerdo. Eso, Ajá. eso es interesante. Ya te dejé preocupada. Ya me ¿Verdad? dejaste muy preocupada Por por todo, los reos de por este todos mundo. los reos del mundo, sí. Oye, a ver, pues nos has dado un par de best Ajá. practices. ¿Tienes alguna otra que quisieras compartir? Sí, en las preguntas, bueno, hay que hacer una combinación de preguntas para que el entrevistado no se acostumbre a una misma manera de responder, ¿no? Entonces, unas pueden ser cerradas, otras pueden ser abiertas, unas situacionales, y otras por competencias, las típicas que tienen que platicar algo donde hayan puesto en práctica una competencia. Y a mí me gusta mucho y creo que da muy buenos resultados mezclarlas, ¿no? Y poner, o sea, hacer como una relación del tipo de pregunta con la respuesta que estás buscando para que la más importante las hagas con la técnica que a ti te parezca la mejor. A mí la técnica que me parece más poderosa es la de competencias y además la domino mucho. Entonces, los elementos más importantes los trato de descubrir a partir de preguntas por competencias, y ya casi siempre las pongo hasta el final, un poquito para eso, o sea, como tú lo describes, a mí me gusta ser muy cordial en las entrevistas, ¿no? Ujú. Y entonces, y me río, y si alguien habla de un error en su empresa, jamás emito un juicio ni hago que se sienta enjuiciado, sino que voy jugueteando con ellos, me permito ser muy relajado y entonces comentar cosas que a mí me pegan y digo, pues a mí también me pasó eso. Y Sí, fíjate como que humanizarte a ti mismo, ¿no? humanizarme y decir, oye, pues esto, pues no te estoy enjuiciando, ¿no? Y entonces la gente se abre muchísimo conmigo, de verdad, que hay veces que te digo que me sorprende porque yo digo, no, ya no me cuentes más, por favor, no me quería meter en tu vida, ¿no? Y cuando la gente ya está muy relajada y le metes las situacionales, de verdad encuentras, pues, muchísima información muy valiosa, digamos, ¿no? Oye, a ver, dame un ejemplo de una pregunta por competencias y una pregunta situacional. Por ejemplo, la de competencias, por ejemplo, podría ser, o sea, por ejemplo, una típica que hacemos nosotros para determinar si es resiliente una persona, ¿no? Entonces, les decimos, oye, platícame una situación en la que hayas resuelto algo o obtenido un logro a partir de un esfuerzo que implicara para ti una tenacidad importante. Por favor, descríbeme la situación, descríbeme por qué era importante el logro, por qué calificas como tenaz el comportamiento que tuviste y qué aprendiste del efecto. La pregunta, todo es un choro. La tercera que te dije de por qué consideras como tenaz el tema es la que, o sea, La que estás buscando. la que estoy buscando, porque la primera describe, pero la segunda es la que te da el verdadero valor de la respuesta, ¿no? Y a mí me han tocado respuestas en las que me dicen, no, es que logré tal cosa y fue por la tenacidad porque trabajé toda la noche. Y entonces dices, ay, amigo, Sí, sí, sí. no manches, no me digas. Eso sí, es tenacidad, eso es cumplir con tu chamba, cuate, Claro. ¿no? Y entonces, reprobadísimo, aunque te lo pongan muy bonito, le pongan tal, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita me recordas que hace mucho que no hago unas que te voy a recomendar. Pero, por ejemplo, la situacional es como si tuvieras un caso, ¿no? Oye, a ver, trabajas en una empresa de tantos empleados con tal reto que tienes que lograrlo en 6 semanas. Por favor, platícame el plan de trabajo que utilizarías, las partes clave, la parte donde más controlarías el asunto. Y entonces, de una situación hipotética, tienen que describir una solución y entonces tanto la situación hipotética
como lo que esperas que te conteste es lo que tienes que diseñar con anticipación. Qué ¿no? interesante. Ujú. Oye, ¿y hay alguna de estas dos tipos de preguntas a la que le des más peso o todo es...? La primera, la de competencias. La de La de competencias. competencias para mí es la estrellita Ok. del planeta. Y típicamente, o sea, ¿tú de cuánto tiempo sueles agendar tus entrevistas? De ¿Y una como hora. cuántas preguntas haces? Yo creo que son como 7 preguntas en promedio para 50 minutos, porque les dejo los últimos 10 minutos a que ellos me hagan preguntas que también evalúo, ¿no? Claro. Las preguntas que ellos me hacen me hablan de su interés, de la inteligencia que pueden llegar a tener, de la profundidad de análisis que tienen, de las motivaciones que lo están dirigiendo en ese momento, etcétera. ¿Y cuál, bueno, tengo muchas preguntas, pero regresándome un poquito a las otras, ¿qué sería para ti un red flag? Ujú. ¿O qué son las cosas que estás buscando para descartar a un candidato en el proceso de la entrevista? Mm, Bueno, a ver, que no se prepare para la entrevista es una red flag Ujú. para mí. Eh, que, que, mm, pues que contesten con pocas ganas de, a ver, aunque yo los quiero conocer y después analizo sus respuestas, sí espero que ellos quieran convencerme, ¿no? Entonces, si no hay un, un deseo de venta de parte de ellos, también me parece una red flag, ¿no? Me parece una red flag cuando en las preguntas finales hablan de cosas pues que pareciera que ya tienen o que en cuanto entren van a tener derechos ya adquiridos porque sí, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo me van a promover? ¿No? Ujú. O sea, súper red flag Claro, para mí, ¿eh? O sea, no sé claro. si a algunos les encante y lo interpreten como hambre o ambición, pero a mí me parece una postura como que poco responsable y como que no hay una relación de lo que yo hago con lo que obtengo de la empresa, Por ¿no? supuesto. Ajá. Otra red flag podría ser que me hablen, aunque sean muy honestos al hablarme, pero que me hablen de cosas deshonestas que hayan pasado, ¿no? No, pues yo llegaba a los resultados no independientemente de lo que tuviera que hacer y bueno, algunas veces nos dábamos permiso de hacer algunas cosas que otros juzgarían como no buenas, pero ¿A poco te ha tal pasado cosa. que te digan eso en Sí, la claro. entrevista? Wow. Sí, es que por esta capacidad de decir, Que se suelten, sí, ¿no? que Sí, hacerlo suelten. sentir en un lugar seguro. Sí, Órale. exactamente. Sí me han dicho cosas que tú dices, pero no es posible que me lo platiques, por favor. Sí. Claro, por Ajá. supuesto. Oye, ¿y qué o sea, no sé si te acuerdas en este momento de alguna gran pregunta que te hayan hecho al final de una entrevista que se te haya quedado? O si no te acuerdas, ¿cuál Ujú. para ti podría ser una gran pregunta? No, bueno, o esta que te voy a decir, me la han hecho muchas veces, podría decir, pero que me pregunten cosas de la situación específica de la empresa y de la forma en la que su rol va a contribuir a mejorar o a potenciar esa situación específica de la empresa, a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, pero que tenga como que las dos partes, la parte sistémica de la empresa y la parte de él dentro de ese sistema, ¿no? Y si tú llegas al final y dices, tienes una pregunta para mí, dicen, no, ninguna. Tampoco lo evalúo mal. Ah, ok, o sea, sí puedes llegar a Sí, contratar a esa persona. sí, sí puedo llegar. Ah, ok, súper Ujú, interesante. sí. Ok, híjole, pues qué cátedra nos estás dando para la falta de No, ¿cuál? entrevistar. Oye, Ajá. y otra cosa, me pasó una vez que estabas entrevistando a una persona para Blue Pixel Ujú, y que le dijiste, me acuerdo muy bien, primera pregunta, ¿no? Oye, a ver, creo que le dijiste en 3 minutos, o no me acuerdo cuántos minutos son. En 3 minutos, platícame sobre ti y tu carrera profesional, haz de cuenta, ¿no? ujú. Y de repente pasaron los 3 minutos y al parecer tú tenías un cronómetro, Ajá. porque, y ya se te acaban los 3 minutos. Y para mí, que te digo que luego soy demasiado amable, fue como, ya sabes, o sea, fue como Ajá. un shock. Y me encanta porque sí, en efecto eres una persona muy amable, pero me gustó esa firmeza y esa autoridad con la que estabas entrevistando. Y me llamó mucho la atención. Platícame un poquito de ese balance que tú Ujú. tienes a la hora de entrevistar. Sí, es que
insisto que, bueno, insisto porque ya lo he tocado otras veces, en muchas de las ejecuciones gerenciales uno tiene que ser un poco histriónico, ¿no? Y entonces tienes que estar muy claro de cuáles son las emociones que tienes que estar transmitiendo para que el otro reaccione como tú quieres que reaccione, ¿no? Y si en el proceso yo encuentro que una de las partes importantes que vamos a medir es el seguimiento, por ejemplo, en este caso, de un proceso específico que ya está diseñado y que necesitemos que él lo siga, que ese era el caso de esta persona, pues entonces yo quiero ver cómo juega con las normas clarísimas, ¿no? Ya. Y entonces ese era, para mí era una parte crítica de la entrevista. Y por eso estaba yo dispuesto a ponerlo a prueba, ¿no? Y no es algo que siempre haces. Y no, no es algo que siempre hago, ¿no? Ah, órale, qué Ajá. interesante, eso está Sí, padrísimo. todo tiene que ver hacia donde lo tienes que llevar. Mm, a ver, ahí hemos hecho estudios, uno muy grande en una aseguradora, en donde hicimos estudios de correlación entre comportamientos de directores con los resultados y los comparamos contra comportamientos de los directores que no tenían buenos resultados y no solamente dijimos, oye, tales comportamientos correlacionan con el resultado, sino el asunto era, tales comportamientos relacionan con el resultado y además son, digamos, que son los que separan a los buenos de los malos, porque todos estos también correlacionan con el resultado, pero son compartidos por los dos, entonces no discriminan. Los únicos que además de tener correlación con el resultado, discriminan son A, B, C y D. Ah, bueno, pues entonces vamos a buscar esto. No en todos los puestos puedo hacer estudios tan científicamente claros, Claro. pero sí el chiste es partir de una intuición inicial para decir, oye, lo que va a impactar en el resultado es esto. Y esas cosas que tú crees que van a impactar, las tienes que tratar de observar de 1000 maneras, ¿no? Hasta que estés convencido. Y no tienes que buscar 50,000, las 3 más importantes, las 4 más importantes. ¿Y Esas son cómo, las que tienes que ir a buscar. o sea, quisiera entender cómo llegas a esas y Ujú, además cuál es tu proceso para diseñar una entrevista? ¿Cuánto tiempo te toma? ¿Cómo decides qué preguntas sí? ¿Cómo diseñas ujú. este flow? E incluso, ¿cómo diseñas tu personalidad para la entrevista? Ah, Porque ya me hiciste ver ahí que también hay algo sí, interesante. exacto. Justamente ahorita estoy trabajando para un cliente, entonces lo tengo muy, muy fresco. Bueno, en efecto, yo veo cuál es la cultura del cliente y digamos que la personalidad del jefe directo, ¿no? Si es bonachón, si es mala onda, etcétera, etcétera. Si el puesto en este momento tiene como que es muy formal o van a tener instrucciones medio poco claras, es decir, el grado de incertidumbre en el que se va a mover, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los retos principales? ¿Qué tipo de relación va a establecer con el cliente en caso de que sean comerciales? ¿Y qué tipo de relación van a tener internamente? Y con eso, entonces, genero mis preguntas específicas y me trato de parecer Al jefe. al jefe o a la situación que le vayan a exigir. Por ejemplo, este jefe es un puesto parecido al tuyo y es completamente distinto a lo que mido, porque el jefe es también muy buena onda, es muy humano el jefe, pero su, su manera de ser no le va a permitir poner cosas tan precisas y su relacionamiento interno es muy bajo. Entonces, yo lo que busco son personas muy independientes que no estén persiguiendo la coordinación con otras personas antes de tomar decisiones, que sean autónomas, ajá, y que puedan trabajar en la incertidumbre. Y entonces, pues todo lo diseño a partir de esos 4 elementos. Wow. Ujú. Wow, eso, o sea, literalmente es toda una ciencia. Sí, sí le meto tiempo y después
la entrevista y después los reportes donde vuelvo a analizar con base en estas 4 cosas que digo son las más Me tienes importantes. impresionada. Ajá. Oye, y a ver, ¿tienes así 2 o 3 preguntas que no pueden faltar en una entrevista? No, Siempre va siempre a pueden variar. ser distintas. Ok, Sí, ok. exacto. Y Bueno, pero sí puedo decirte que, eso sí, al principio sí trato de establecer una parte como, digamos, como introductoria, como si fuera el equivalente a lo que antes le llamaban report. O sea, que tenga que el candidato me manifieste que está ahí por deseo y que, pues es que vi esta oportunidad y estoy aquí, o etcétera, etcétera, y que tenga claro, pues, cuál es el rol y el momento de la selección que le corresponde. Eso me parece como una atención al candidato y, o sea, no me gusta sentarlos y órale, arrancarte con eso, ¿no? Sino, a ver, pues, ¿para qué estás aquí? ¿Cómo llegaste? ok. ¿Qué tanto te interesa? ¿Qué has visto de la empresa? ¿Por qué estás motivado por la empresa? Que son, o sea, sí medio las evalúo, porque si el cuate dice, pues no me acuerdo ni para qué proceso estoy aplicando, sí es súper red flag, ¿no? Sí, claro. Pero en realidad ahí no estoy buscando más que el equilibrio de emociones y de roles, ¿no? Ya se te... Oye, ¿y te ha pasado que alguien se te pone súper nervioso y cómo manejas esas situaciones? ¿O qué te dice alguien que se pone muy nervioso? Ujú. Sí me ha pasado, la gente se pone muy nerviosa, especialmente al responder cosas situacionales o las de competencias. Esas, es decir, mucha gente está acostumbrada, o inclusive yo creo que practican respuestas y si me preguntan por qué dejé el trabajo anterior, voy a decir esto. Si me preguntan cuál fue mi mejor objetivo, voy a decir esto. Pero no vi, ay, híjole, pues de dónde sacó pues que me platica un caso o de dónde que me diga la situación, pues se sacan cañón de onda, ¿no? Y entonces sí suelen ponerse nerviosos y lo que hago es, dependiendo, si la respuesta me está gustando y está estoy encontrando cosas que yo quiero, interesantes, le voy apoyando con sís, moviéndome la cabeza, o sea, interrumpiéndole y diciéndole, sí, a mí me pasó cosas similares, etcétera. Y entonces ellos se van calmando. Pero si me está diciendo cosas que el nervio le está llegando porque sabe que lo agarré en curva, ahí sí no tengo misericordia alguna, ¿no? Entonces me quedo callado, hago gestos así, o los corto, pero a ver, ok, y entonces, cosas así, y bueno, pues ya. Pero hay gente que por el puro hecho de entrar a la entrevista, bueno, a mí me ha pasado Ujú, muchas veces, por el ujú. puro hecho de estar en la entrevista ya están nerviosos, Sí. ¿no? Y entonces empiezan a no contestar bien. Y Por entonces, eso es tan importante la primera parte. La primera parte, la del sí, report. la del report, Claro, es muy sí. buen tip. Sí, exacto. Sí, hay que hacer que la gente saque su nervio y estamos hablando Claro, entre es muy dos buen punto. iguales. Sí. Oye, ok, entrevistaste a N cantidad. Bueno, ahora una pregunta, ¿tú entrevistas a todo el pool o nada más como a los finalistas? En este caso, bueno, pues es que este es un proyecto muy grande y vamos a contratar a 10 vendedores, entonces estoy entrevistando a 15, que son los finalistas, que son un montón. Ya, o sea, sí, ya te los Sí, perfiltraron. Ok. exacto. Ok, supongamos que ya tienes, no sé, de los finalistas ya elegiste al que a ti te Ujú. pareció que era el mejor. De ahí lo mandas a psicométrico, le aplicas un psicométrico. No, los psicométricos van antes para que yo pueda estar checando y todo. Ah, ok. Ujú, ¿En qué? O sea, cuéntame del proceso completo. Es ujú, más, cuéntame del proceso completo, desde cómo captas a los candidatos, paso a ujú. paso. Bueno, pues ya no tenemos la parte de reclutamiento, pero te voy a decir, o sea, lo típico. Bueno, también es muy importante el diseño del anuncio, ¿no? O sea, el anuncio tiene que transmitir lo que de verdad estás buscando para que haya un autofiltro que en realidad no sucede, ¿no? O sea, Sí. tú dices, oye, aquí nada más van a llegar los que tienen, voy a inventar, maestría, 5 años de experiencia, que han vendido B2B, etcétera, y te van a llegar M. 80 que no tienen nada Claro. de eso, ¿no? Pero bueno, el diseño del anuncio es fundamental y la respuesta o sea, el análisis de los currículums es una
parte importante. Bueno, pero el proceso es, anuncias, recibes los candidatos, tienes que filtrar. A mí no, es la parte que menos me satisface de un proceso de reclutamiento, que filtras por el currículum, y el currículum, o sea, no se parece muchas veces a la persona, no está hecho pensando en la empresa en la que tú buscando, entonces no necesariamente va a decir las cosas que estás buscando. Entonces, bueno, pues filtras por el currículum para que tenga lo más posible de elementos, y después haces un primer contacto, pues que puede ser algún asistente de recursos humanos que haga el primer contacto y que le pida al que le vas a pedir que valide ciertas cosas esenciales. En esa parte, las cosas esenciales para validar todavía no son las definitivas para seleccionar, sino son las mínimas posibles, ¿no? Oye, si tienes experiencia en B2B, la has tenido en tantos años, que has manejado un CRM y has vendido servicios, por ejemplo. Sí. Órale. Y estableces como una matriz de descalificación muy clara ahí con esa persona, tú me imagino. Exactamente, ¿no? Y entonces esa persona ya te los filtra, y después de ahí, dependiendo si en este caso hay una entrevista más profunda de alguien ya más con más seniority en recursos humanos, que define que sí tienen más o menos las características que dijimos que vamos a tener. Yo, aunque no vaya a hacerme cargo de eso, tengo una junta con mis clientes para decir, oigan, yo voy a buscar esto, ¿eh? Así es que tú, recursos humanos, busca también lo mismo, y para que Claro. se llegue más o menos la misma mirada. Y a los que les gustan, les pido que hagan los psicométricos y que me los entreguen ya entonces prefiltrados por ellos con el psicométrico realizado. Sí creo mucho en los psicométricos. Bueno, después te platico, pero y ya después hago yo la entrevista, y normalmente con todo eso hago una lista de recomendados que de todos modos pido que el director del área los acabe de ver para que haya el fit que yo pienso que de personalidad exista, y entonces ya los valide. Y ¿te ha pasado que te dicen, oye, este candidato es buenísimo, pero en el psicométrico tú ves cosas que no te gustan y ya no lo entrevistas? O sea, que ahí le quitas el proceso. No, o sea, sí creo en los psicométricos, pero no son determinantes, Ok. ¿no? Jamás, ¿no? No, lo que te iba a contar es que cuando me dedicaba en recursos humanos a entrevistar más, sí tenía yo, así veía el psicométrico y, no, más bien al revés, veía al candidato y podría ser su psicométrico. O sea, sí tenía un ojo brutal. Órale. Sí, entonces este cuate va a salir rojo y va a salir aquí, va a salir Qué acá, miedo, ya no voy a etcétera, platicar etcétera. Lo hice al principio. Ahí sí. Y entonces sí me salía bastante el psicométrico. No, ya no lo hago. Y ya no, o sea, ya ahora lo trato de hacer y ya no me sale tanto. Ah, sí, o sea, Sí. es una habilidad que... Sí, es una habilidad qué sí, cañón. exacto. Oye, a ver, ¿y qué errores, ya como para irnos orientando al cierre, qué errores has cometido tú en todo este proceso de entrevista y de reclutamiento que le querrías decir a los founders para que ellos no cometieran lo mismo? A ver, algunas veces me pasaba más de chavo, que sí tenía como más sesgos, pero como de valores, ¿no? Y entonces recuerdo que, inclusive todavía me acuerdo del nombre, un cuate llegó tarde a su examen, digo, a su entrevista y exámenes psicométricos, y entonces pon tú que era una época también de muchas contrataciones, y metíamos a muchas personas a hacer sus psicométricos en una aula, y entonces había una hora de inicio, ¿no? Y el cuate llegó 15 minutos tarde, alguna cosa así. Y cuando lo entrevisté, tufo de alcohol, ¿no? Y yo soy remamila para el alcohol, ¿no? Claro. O sea, remamila. Y entonces yo lo puse planchete, o sea, muy mal, y lo califiqué súper mal. Y ahí sí tuve sesgo toda la entrevista y todo me salió mal, y lo rechacé. Se lo pasé a mi jefa, y mi jefa dijo, oye, yo no veo nada de lo que tú estás diciendo, ¿no? Tal, y afortunadamente mi jefa se vio muy abusada y se mantuvo y lo mandó al área,
Y el cuate entró de gerente y a los 7 meses ya era subdirector y fue uno de los mejores Cañón. directores de la empresa, ¿no? Órale. Me acuerdo perfecto. Sí, que No le le voy a gustaba- decir el nombre porque Le gustaba la fiesta, pero le era gustaba bueno. la fiesta, pero era buenísimo. Y a lo mejor ni le gustaba, a lo mejor había sido una situación de ese día, a lo mejor. Pues fíjate que yo tengo muchos amigos que toman bastante Y- y son unos cracks. Y son entonces unos sí, cracks, claro. ¿no? Entonces, esa parte también tienes Sí, que pues sí, tener pero mucho claro. claro. Tú no puedes tener sesgos tan De claros, nada. de nada. Sí, está cañón. Eso De está muy cañón. nada, de nada, ¿no? Y mucho menos valorales, porque además no sabes de verdad lo que pasó. ¿Qué tal si de verdad no toma y nada más su mejor amigo tuvo la despedida la noche anterior? Claro, claro. Punto. No sabes Sí, la sí, historia, sí. ¿no? Sí, por supuesto. Y sí, y me lo achacaban, muchos años me lo achacaron. Y mira, ahí está Agustín, voy a decir el nombre, pero no el apellido. Ahí está Agustín creciendo. Y tú Ah, ¿qué es decías? Agustín Tal cual. ¿Tú crees? Oye, pues qué increíbles consejos. De verdad que me voy, Ojalá te pues sirva. llena de Bueno, conocimiento. ojalá les sirvan a todos. Saliendo de aquí le voy a marcar a la de recursos humanos, que es una vergüenza, pero salgo con muchas buenas ideas. Ajá, qué También padre. salgo con cosas que me doy cuenta que no estoy haciendo bien. Órale. Entonces, Ajá. si a mí me sirvió mucho, estoy segura que a nuestros Founders. founders les va Ujú. a servir muchísimo. Gracias, de verdad, por tu tiempo, por tus consejos. No. Gracias, founders, por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.